Imagínate que llevas meses diseñando una proteína, semanas de computación y terminas con un número, RMSD de 3,5 angstroms. Seguro que te han dicho que por encima de 3 estos resultados no sirven para nada, pero entonces ¿acabas de tirar todo tu trabajo a la basura o estás a punto de descubrir un diseño increíble? La respuesta está en saber mirar más allá de ese número. El RMSD o Root Mean Squared Deviation está en todas partes. Predicciones de AlphaFold, cálculos de Rosetta, simulaciones de dinámica molecular. Pero, ¿qué mide exactamente? ¿Por qué se usa tanto en Protein Design? ¿Cuándo es informativo y cuándo no? En este vídeo vamos a repasar qué es el RMSD, qué información nos aporta sobre un diseño, qué problemas tiene y cuándo otras métricas como el TM-Score son una mejor alternativa. Para entender si ese valor de 3,5 Armstrong es bueno o malo, primero tenemos que responder una pregunta muy básica. ¿Qué mide realmente el RMSD? Piensa en dos estructuras biomoleculares, en este caso dos proteínas. Como puedes ver son prácticamente idénticas, pero una tiene una pequeña zona diferente. Esta puede ser un loop, una región flexible o simplemente una ligera rotación. Bien, pues el RMSD mide cuánto cambian en promedio las posiciones de los átomos equivalentes de estas dos estructuras. Eso sí, después de haberlas alineado de la mejor forma posible. Ahora vamos a ver cómo se hace esto paso a paso. El cálculo del RMSD consta de 3 pasos principales. Primero, la superposición estructural. Segundo, el cálculo de las distancias entre los átomos equivalentes. Y tercero, la media cuadrática de estas distancias. Antes de medir nada, las dos estructuras, la de referencia y tu modelo diseñado o modelado, se superponen óptimamente. Este proceso busca la rotación y la traslación que minimizan las distancias entre los átomos equivalentes. Es decir, no comparamos las estructuras como están, sino de la mejor forma que pueden alinearse entre sí. Y este paso es muy importante porque sin él el RMSD no tendría sentido ninguno. Una vez superpuestas las estructuras, calcularemos las distancias entre los átomos equivalentes. Y aquí viene una decisión muy importante. ¿Qué átomos vamos a comparar? Podemos calcular el RMSD utilizando todos los átomos, solo los átomos de los carbonos alfa de nuestra proteína o incluso un subconjunto de residuos. Esta elección, como te podrás imaginar, es muy importante ya que va a definir qué aspecto de nuestra proteína vamos a evaluar. Finalmente se toma la raíz del promedio de los cuadrados de estas distancias. Por eso se llama Root Mean Squared Deviation. Hay varios aspectos del RMSD que merece la pena comentar. Primero, penalizan más las desviaciones grandes, es decir, una sola región que se desplace mucho puede dominar el valor final del RMSD. Segundo, es mucho más robusto que un promedio simple. Y tercero, nos da un valor final en Armstrong que es fácilmente interpretable de forma visual. En pocas palabras, el RMSD es un resumen matemático de cómo de parecidas son dos estructuras tridimensionales. Ahora que ya sabemos qué es el RMSD, vamos a ver por qué es tan importante para alguien que diseñe proteínas. En este campo, el RMSD no es solo una métrica descriptiva, sino que en la práctica se utiliza como un criterio de selección de diseños. Esto aplica tanto en la ingeniería de proteínas, donde modificamos residuos de una proteína natural que ya existe, como en el diseño de novo, donde creamos proteínas totalmente nuevas. Si quieres saber más sobre la diferencia entre estos dos enfoques, te recomendamos este otro vídeo que tenemos dedicado a ello en nuestro canal. En ambos casos, siempre estamos intentando responder a la misma pregunta. ¿Prefiere realmente mi secuencia plegarse en la estructura que diseñé? El RMSD nos da una primera respuesta cuantitativa a esa pregunta. Por eso se utiliza como un criterio de selección central en prácticamente todos los pipelines de diseño. A menudo se utiliza el Self-Consistency RMSD para evaluar si una secuencia diseñada vuelve al backbone original cuando se predice su estructura. En este contexto, valores bajos de RMSD indican convergencia y estabilidad, y valores altos indican que el diseño no es óptimo y por tanto se descarta. Pero entonces, ¿qué valores se consideran buenos y cuáles malos? Pues aquí viene un punto clave y es que no existe un único valor de corte universal. La interpretación del RMSD depende del contexto, depende del tamaño de la proteína, de su flexibilidad
de si es un diseño de novo o una modificación de una proteína natural y de qué región de nuestra proteína estemos evaluando. Dicho esto, podemos decir de forma muy general que los valores de RMSD cercanos a 0, como te podrás imaginar, indican una equivalencia prácticamente perfecta, es decir, las estructuras son indistinguibles a nivel atómico. Los valores de RMSD por debajo de 2 se consideran de alta precisión estructural. En Protein Design, en particular en diseño de novo, este rango suele considerarse como un diseño exitoso. Valores entre 2 y 3 indican una similitud razonable entre el fold global de las proteínas con posibles diferencias locales. En proteínas grandes o flexibles, este rango puede seguir representando un resultado aceptable. Sin embargo, valores de RMSD por encima de 3 suelen indicar diferencias estructurales considerables y en muchos casos se considera un resultado no aceptable. Pero como ya hemos comentado antes, y esto es muy importante, todo esto depende del contexto. Como ya hemos visto, un RMSD alto puede deberse a la presencia de un loop flexible que se mueve más de lo esperado, a un desplazamiento global de la proteína sin afectar al core de esta, al tamaño de la proteína o a la presencia de dominios flexibles. Y es aquí donde el RMSD empieza a mostrar sus limitaciones, porque este número por sí solo no nos indica ni dónde ocurrió la diferencia, ni qué tipo de cambio se produjo, ni de si estos cambios afectan a la función o estabilidad de nuestra proteína. Estas limitaciones no hacen que el RMSD sea una mala métrica, ni muchísimo menos, solamente hacen que sea una métrica que hay que evaluar con contexto. Y aquí es donde aparece el TM-Score, una métrica que fue diseñada específicamente para corregir algunas de estas limitaciones. A diferencia del RMSD, el TM-Score ofrece una evaluación más precisa de la similitud global de dos estructuras proteicas y lo hace evitando que las regiones flexibles o desordenadas distorsionen el resultado. Esta métrica nos devuelve valores entre 0 y 1, donde 1 indica una coincidencia estructural perfecta. Valores por debajo de 0,2 suelen asociarse con proteínas no relacionadas y valores por encima de 0,5 indican que las estructuras comparten un plegamiento global muy similar. Esta escala, como te podrás imaginar, no es arbitraria, sino que ha sido diseñada para ser consistente independientemente del tamaño de las proteínas que estemos comparando. Por eso, el TM-Score es especialmente útil para comparar topologías completas. En resumen, es insensible a regiones flexibles o desordenadas, está normalizado por la longitud y es más robusto para comparar plegamientos globales. Si has llegado a este punto del vídeo, me imagino que te estarás haciendo la siguiente pregunta. Pero entonces, ¿qué utilizo para evaluar mis diseños? ¿El RMSD o el TM-Score? Pues la respuesta a esta pregunta me temo que es difícil, pero la regla de oro sería utilizar ambos. El TM-Score para evaluar el plegamiento global de nuestra proteína y el RMSD para una precisión más fina o para evaluar regiones concretas. En resumen, el TM-Score te indica si tu proteína conserva el fold global que estabas buscando, mientras que el RMSD te dice si tu proteína encaja milimétricamente en la estructura que querías. Si quieres aprender a calcular tú mismo el RMSD o el TM-Score, este vídeo es el primero de la serie, así que te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte los próximos tutoriales. Y por supuesto, si tienes cualquier duda, idea o quieres comentar tu experiencia calculando este tipo de métricas, déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!